Seguimos con el estudio de análisis de circuitos. Vamos a tocar el tema ahora de divisor de tensión y de corriente. Bueno, si quieren, después le dan con calma lectura al texto, pero lo que nos piden encontrar es determinar una metodología, obviamente un análisis matemático distinto a la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, si analizamos este circuito únicamente aplicando ley de voltajes de Kirchhoff, voy a darle pues primeramente solución. Es necesario pues indicar qué tipo de análisis voy a aplicar al circuito. Analizando el circuito, ley de voltajes de este señor de Kirchhoff. Vamos a ver cómo lo hacemos. Nuevamente nos va a servir de recordatorio. Entonces, si ustedes recuerdan, el objetivo es determinar la corriente que fluye a través de 1, 2, 3, 4, 5 de estos 1, 2, 3, 4, 5 elementos, y obviamente esa corriente la va a suministrar la fuente de energía. Nuestro análisis comienza de la siguiente manera: la fuente de energía, estos 30 volts, suministrar cierta cantidad de corriente, está ahí, que es esta pues, ¿no? Durante todo el trayecto, aquí va a generar una caída de tensión, más menos voltaje en R2, más menos otra vez voltaje en R2, más menos voltaje en R4, más menos voltaje en R1, y por último más menos voltaje en R6. Si ustedes recuerdan, la ecuación de equilibrio de la ley de voltajes de Kirchhoff es de que la suma de todas las caídas de tensión es exactamente igual a las elevaciones. Esta es una elevación de corriente o de voltaje. Por lo tanto, siguiendo este trayecto, entro por terminal positiva, es BR2 más, ¿cuál sigue? Entro por terminal positiva, más BR2 más BR4 más BR1 más BR6, y entro por terminal negativa, menos el voltaje de la fuente, igual con 0. Rápidamente voy a desprender o separar los elementos de un lado, las caídas de tensión, que serían estos, y las elevaciones. Este elemento está restando, pasa al lado derecho, va a pasar sumando voltaje de la fuente. Ahora lo que tendríamos que hacer es sustituir la ley de Ohm en cada una de las caídas de tensión de la siguiente manera: corriente por R2, es decir, esta corriente por el elemento resistivo, más es la misma corriente, la característica de los circuitos en serie, más es la misma corriente por el elemento por donde lo está circulando, más es la misma corriente por el elemento que le está circulando, corriente por el elemento que está circulando, igual al voltaje de la fuente. Nuevamente, estas dos interpretaciones matemáticas son exactamente iguales, nada más que aquí ya le metimos o le introducimos el concepto de la ley de Ohm. Podemos observar, bueno, voy a sustituir los valores óhmicos, 2 ohms por I, 2 por I, la resistencia R4 vale 4 ohms, la resistencia R1 vale 1 ohms, igual la fuente de voltaje vale 30. Ahí está indicado. Podemos observar pues que hay términos comunes. Bueno, todos están en función de I, o podemos factorizar. No dejen factorizo, porque en la unidad número 2 es necesario aplicar este procedimiento y indicamos el resultado de dos ecuaciones, perdón, el resultado de una sola ecuación pero con dos incógnitas. Aquí es una sola ecuación con una sola incógnita, y rápidamente factorizando, rápidamente quedaría de la siguiente manera. Claro, ustedes tienen mucha habilidad
de expresiones y modelos matemáticos. Corriente, 2 y 2 son 4 y 8, 2 y 2 son 4 y 4, 8, 9, 10, 15. 15 igual a 30. Y podemos despejar, por lo tanto, la corriente que circula en cada uno de los elementos, y obviamente la está suministrando la fuente de voltaje de 30 volts, es igual 30 entre 15 igual a 2 amperes. Esta es la corriente que circula por cada uno de los elementos. Dice el texto: como podemos recordar, los circuitos conectados en serie son alimentados por una fuente de voltaje. Miren, aquí está la fuente de voltaje, en donde la solución determinará la corriente eléctrica que pasa por cada elemento. Entonces, esto es lo que acabamos de determinar. Esta es la corriente que pasa por aquí, y está dando vueltas en todo el circuito. Aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff se encontrará dicha corriente. Aquí está encontrada, y de manera implícita la resistencia total. Esta es la resistencia total. Entonces, ¿cómo sacamos la resistencia total? Resistencia total es la suma de cada elemento, es decir, 2 y 2 son 4, 8, 9 y 6, 15. Por lo tanto, este circuito está sintiendo la fuente de energía, una resistencia total de 15 ohms. Puedo sacar un equivalente, es decir, este circuito equivalente sería, el circuito equivalente correspondería al conectar una fuente de voltaje, y en sus terminales le conectamos únicamente una sola resistencia. ¿De qué valor? De la resistencia total, es decir, la resistencia total, que sería de 15 ohms. Es todo lo que siente la fuente de energía. Lo conectamos y obviamente aquí va a estar suministrando esta fuente de voltaje una corriente de 2 amperes. Fíjense, está muy reducido este circuito. Obviamente podemos observar que la resistencia total que percibe en sus terminales la fuente de voltaje es la suma total de cada una de esas resistencias. Con la magnitud de la corriente se podrá expresar el voltaje al cual se encuentran los resistores del circuito. De manera analítica podemos determinar el voltaje al cual se encuentra un resistor en particular, sin la necesidad de aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a ver, este tema es el concepto de divisor de voltajes. Esto se logrará aplicando el concepto de divisor de voltaje. Dicho análisis se determinará de la forma siguiente. Es lo que vamos a explicar ahorita. Bueno, entonces este es el concepto de aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff. En cambio, por divisor de voltaje, este es el cuerpo del problema. Aquí en forma general me dicen, encuentra la corriente que pasa por todos los elementos, y obviamente es suministrada por la fuente de voltaje. Pero aquí está bien específico el argumento del problema, donde nos dice determinar la corriente que pasa por R de 4, aplicando divisor de voltaje. Es como una normatividad o como una receta de cocina, es decir, así en forma general y en forma literaria el divisor de voltaje es esto. Voy a encontrar, me pide encontrar la corriente que pasa por la resistencia de 4 ohms. Se requiere encontrar el voltaje al cual se encuentra la resistencia de 4 ohms. Divisor de voltaje es, voy a encontrar el voltaje en la resistencia de 4 ohms, y esto va a ser igual
¿Dónde voy a encontrar el voltaje? En la resistencia de 4 ohms, es decir, debo de multiplicar la corriente, por el resistor en donde quiero encontrar el voltaje entre la resistencia total. Es decir, voy a encontrar la corriente, conociendo propiamente la corriente, lo debo de multiplicar por la resistencia de 4 ohms dividido entre la resistencia total. Y recuerden que la resistencia total va a ser resistencia de 2 más resistencia de 4 más resistencia de 1 más resistencia de 6. Entonces eso es lo que debemos de determinar. Y la manera de hacerlo ya sería únicamente sustituyendo los valores. Aquí tengo un detallito. De acuerdo, ya rectifiqué. Entonces el concepto de divisor de voltaje es este. Ahí está. Voy a encontrar el voltaje en la resistencia de 4, es decir, agarro por aquí un multímetro, más o menos el que me interesa es el voltaje en la resistencia de 4. Entonces el voltaje en la resistencia de 4, sin la necesidad de aplicar todo el concepto de ley de voltajes de Kirchhoff, es igual al voltaje de la fuente por la resistencia en donde quiero encontrar el voltaje, por la red de 4, entre la resistencia total. Es decir, tenemos esa parte. Como ven, en la igualdad que había indicado anteriormente, estaba metiendo un valor pues obviamente desconocido, ¿verdad? De corriente, pues la intención es encontrar corriente, y sin necesidad de buscar corriente, pues rápidamente puedo encontrar el voltaje de manera implícita ahí de un solo elemento. Bueno, aquí está. El voltaje en R4 es igual al voltaje de la fuente por la resistencia en donde quiero encontrar el voltaje entre la suma total de todas las resistencias. Sustituyendo valores, la fuente de voltaje tiene una magnitud, esta es la fuente de voltaje de 30 que multiplica a la resistencia en donde quiero encontrar el voltaje, sería de 4 ohms, entre la suma de todos. Entonces va a ser la de 2, esta todavía la tenemos, la resistencia total si la podemos sacar rápidamente, 2 y 2 son 4, 8, 9, 15, entre 15, esto es igual, 30 entre 15 a 2, saco la división de estos dos números, por 4, igual a 2 por 4, 8 volts, y rápidamente allí encontré el voltaje específicamente en un solo elemento. Y lo podemos comprobar por medio de la ley de voltajes de Kirchhoff. Encuentro la corriente es igual a 2 amperes, por lo tanto el voltaje en R4 va a ser igual a la resistencia 4, a la corriente que le pasa por la resistencia 4. La corriente que pasa son 2 por el resistor óhmico, 2 por 4, 8 volts. Miren, entonces si quisiera yo determinar el voltaje en un elemento aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, tendría que hacer esta ecuación de equilibrio, toda esta ecuación de equilibrio, y desarrollarla y primeramente encontrar la corriente. En cambio, con la ley de voltajes de Kirchhoff rápidamente encontramos el voltaje. La cuestión es dónde está incluida o dónde está implícito la corriente, esta corriente. ¿Dónde quedaría en nuestro análisis por medio de la aplicación de ley de voltajes de Kirchhoff? ¿Dónde quedó? 30 entre 15, corriente es igual a la fuente. Esta parte me quedó corriente total, la corriente total en el circuito es igual 30, ¿quién es 30? Voltaje de la fuente. El 15, ¿quién es?
resistencia total. Entonces buscamos estos elementos, voltaje a la fuente, resistencia total. ¿Y dónde los observamos? Aquí. Entonces sí va incluida o añadida la corriente. Entonces este voltaje a la fuente entre resistencia total es igual a la corriente. ¿Qué es esta? Esta es la corriente. Entonces, como ven, pues sí, es un cálculo más rápido y más significativo si aplico yo la ley de voltajes de Kirchhoff. Miren, todo este espacio que requiero para encontrar corriente y posteriormente determinar un voltaje en particular. En cambio, por el concepto o la formativa de aplicación de la ley de voltaje, perdón, de divisor de voltaje, rápidamente sería la aplicación de esto y lo encontraría rápidamente. Otro, voy a suponer que me piden encontrar el voltaje en la resistencia de 6 ohms. Nuevamente el divisor de voltaje, ¿cómo es? Es igual a la fuente de voltaje por la resistencia en donde quiero encontrar el voltaje entre la resistencia total. Recuerden pues que la característica de un circuito en serie es que su resistencia total pues, es la suma de todos los elementos que participan. Voltaje a la fuente 30 por 6 entre resistencia total 15. De igual manera 30 entre 15, 2 por los 6 ohms igual a 2 por 6, 6 volts. Y rápidamente podemos observar que todo el circuito está a esta corriente. Entonces es la aplicación propiamente del divisor de voltajes y es aplicado a cualquier cantidad de resistencias únicamente y exclusivamente que estén en series y obviamente excitado por una fuente de voltaje. Entonces ahí tenemos la aplicación de el divisor de voltajes.